Oye, Carlos, ¿se puede adelgazar sin pasar hambre? Pues bien, la respuesta es sí. Y es que quiero hablarte antes de nada de las dietas de adelgazamiento, ¿no? Porque las dietas para perder peso pues se basan precisamente en eso, en comer menos y en moverse más. Y esto casi siempre hace que adelgazar pues implique que se pase un poco de hambre. Pero, ¿acaso se puede adelgazar sin pasar hambre? Pues sí. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente los gurús, tanto del entrenamiento como los nutricionistas, como muchos expertos en la salud, culpan al exceso de calorías de que no adelgaces. Es decir, no importa mucho qué comas mientras el balance energético sea negativo, es decir, mientras gastes más calorías de las que tu cuerpo consume. Y es que si esto fuese cierto, pues adelgazar sería un problema de tener la fuerza de voluntad necesaria para ello, ¿no? Basta con comer menos, pasando un poco de hambre y hacer un poco de ejercicio. Pero sin embargo, a largo plazo pasan dos cosas. La primera es que el metabolismo se adapta a lo que ingieres y pasado unos pocos meses ocurre el famoso efecto rebote y vuelves a engordar. Y segundo, que pasar un poco de hambre te hace abandonar, porque no se puede vivir siempre con hambre. Entonces, la realidad es que sigue habiendo una auténtica epidemia de sobrepeso y obesidad, porque el simple hecho de comer menos y moverse más a largo plazo no funciona. Entonces, Carlos, ya entendiendo esto, ¿qué solución hay? ¿Cómo se puede adelgazar comiendo la cantidad que uno quiera y sin pasar hambre? Pues te adelanto la respuesta, comiendo los alimentos correctos. Y vamos a verlo. Primero analizamos qué se come en un día normal. En la alimentación estándar, en la pirámide convencional, siguiendo la nefasta pirámide de los años 90, pues nos sugieren que en la base incluyamos todos los cereales, el pan, la pasta, el arroz, las harinas, y esto nos da pie a comer todos los alimentos en todas las comidas, todos estos alimentos en todas estas comidas, porque para eso están en la base de la pirámide, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido que pusiesen esto en la base. Y en la cima de la pirámide están las grasas, porque claro, las grasas pues tienen muchas más calorías y engordan, y además pues suben el colesterol. Por este motivo, cuando queremos adelgazar, pues comemos todo light o bajo en grasas. Y siguiendo las pautas de esta pirámide, vas a empezar el día con un desayuno lleno de cereales, galletas, tostadas, leche desnatada, un zumo de naranja. En resumen, todos estos alimentos son carbohidratos y azúcar, que lo que van a hacer es que eleves mucho la insulina en sangre y toda esa glucosa sobrante se va a almacenar en forma de grasa, en la reserva abdominal sobre todo. Por eso muchísimas personas que desayunan y comen todo este tipo de alimentos tienden a acumular muchísima grasa. ¿Y qué ocurre si toda esa energía que has consumido se transforma en grasa? Pues que vas a dejar muy poca de esa energía para su uso durante el día. Es decir, vas a comer alimentos que son muy ricos energéticamente que se van a transformar en grasa y esa energía que se supone que deberías estar utilizando para tu día a día no la vas a utilizar. Y esto es un completo error y un completo desastre. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que a las 3 horas vas a volver a tener hambre y el cuerpo te va a volver a pedir comida, un tentempié para aguantar hasta la hora de la comida, algo que nos pasa muy a menudo, ¿no? A menudo mis clientes se sorprenden cuando empiezan a trabajar conmigo que a lo mejor vienen de hacer 5 comidas al día y se quitan literalmente la media mañana y la merienda porque no tienen hambre. ¿Y esto por qué ocurre? Porque están eligiendo y priorizando los alimentos correctos, que les hacen más, que le aportan más energía durante más tiempo y que al final esto se traduce en que la alimentación sea sostenible y que no pases hambre entre horas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que normalmente llega la hora de la comida del mediodía y acompañas pues cada comida con más pan, patatas, arroz, después te metes un postres, más carbohidratos simples, por lo tanto, esto hace que tu alimentación principalmente se base en alimentos muy ricos en carbohidratos, que al final también es verdad que son los más económicos. Son los más baratos, pero ¿qué coste le estás dando a tu salud? Con alimentos que te aportan mucha energía y son muy pobres en nutrientes, porque eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y claro, como siempre nos han dicho que la base de la pirámide tienen que ser los cereales y las harinas, pues como es la base, pues lo incluimos en todas nuestras comidas. Y ahí está el error, ¿no?
¿Y qué ocurre después? Pues que a media tarde se repite el mismo patrón para aguantar hasta la cena. Y por último la cena, que vuelve a ser algo similar a la comida, siempre incorporando pues este tipo de alimentos. Después, la mayoría de las personas comen 5 veces al día. Esto es una realidad, incluso más, porque es lo que se está recomendando para todo el mundo. Y esto, yo te pregunto, ¿esto es comer demasiado? ¿Es glotonería? Pues bien, para responder a esta pregunta tenemos que entender un poco el metabolismo, ¿no? ¿Qué está pasando cada vez que comemos ese tipo de carbohidratos simples que no nos aportan muchos nutrientes? Pues bien, lo que ocurre es que sube la glucosa en sangre. El exceso de glucosa alerta al páncreas a producir más insulina para gestionar tanta glucosa, porque sabemos que la glucosa, que básicamente es el nombre que se le da al azúcar en sangre, es tóxica en exceso. Entonces la insulina lleva la glucosa a las células y toda la glucosa que va a sobrar pues se va a transformar en grasa y te pone en predisposición de engordar. Entonces, la insulina se encarga de almacenar gran parte de la energía que has comido sin dejarte utilizarla. ¿Qué ocurre cuando se almacena toda esta energía? Que pasamos a tener barriga, a tener panza, a tener michelines y a que nuestro cuerpo cada vez tiende a acumular más grasa. Y con la insulina alta tu metabolismo se pone a ahorrar, en modo ahorro, es decir, gastando menos para guardar toda esa energía para cuando no haya comida, porque esto evolutivamente hablando tenía mucho sentido, pero a día de hoy no tiene sentido por nuestros hábitos actuales. Y claro, al tener menos energía tienes menos ganas de moverte. Por lo tanto, segundo error aquí. Es decir, estás comiendo, bueno, tú te crees que estás comiendo en condiciones por seguir las recomendaciones de la pirámide nutricional y no solo que vas a almacenar grasa y te vas a quedar sin energía, sino que eso va a hacer que te muevas menos durante el día y por lo tanto tus hábitos se vuelvan cada vez más sedentarios. Entonces, para entender un poco esto respecto al metabolismo, tenemos que entender que la insulina juega un papel fundamental, es la reina del juego. Y a día de hoy nos siguen insistiendo en que la culpa de la obesidad la tenemos nosotros porque comemos mucho y nos movemos poco. Pero, ¿por qué tenemos siempre hambre y pocas ganas de movernos? ¿Nadie se ha preguntado esto? Porque eso es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿no? ¿Y el hambre y el sedentarismo es algo voluntario? Pues no, no es voluntario, sino que está mediado por las hormonas y principalmente por la insulina. Y como acabas de ver, la insulina se ha encargado de almacenar gran parte de la energía que has comido en la reserva en forma de grasa. ¿Ok? Por eso muchísima gente tiende a acumular grasa abdominal. Y mientras la insulina esté alta, no puedes acceder a dicha energía, porque la insulina, digamos que actúa como un candado en esa reserva, ¿vale? Lo que te va a impedir utilizar esa grasa. Por lo tanto, no te mueves porque estás engordando. Ser sedentario es una consecuencia hormonal por el tipo de macronutriente principal y de alimentos que estás ingiriendo, que normalmente tienden a ser demasiado exceso de carbohidratos simples. Con esto no estoy diciendo que los carbohidratos sean malos, ni mucho menos, todo en su justa medida. Si eres un triatleta no pasa absolutamente nada, pero es que la sociedad actual en la que vivimos hoy día hay un exceso de sedentarismo horrible y si a ese sedentarismo lo acompañamos con una mala alimentación, esto tiene que explotar por algún lado. ¿Y explota dónde? En nuestro cuerpo. Y así nos va, ¿no? Pero bueno, si tus comidas son bajas en carbohidratos simples y altas en grasas saludables, pues esto sería, digamos, el combo perfecto. ¿Por qué? Porque vas a disponer de toda esa energía que comes para utilizarla durante todo el día y no para almacenarla. Y la grasa de dicha comida no estimula apenas la insulina, lo cual doble beneficio. Y en ausencia de insulina se utilizan las grasas como energía en lugar de almacenarlas. Y además las grasas te sacian y no vuelves a tener hambre durante muchas horas. Y al sobrar energía no hay hambre, así de sencillo. Y al disponer de tanta energía que no se almacena, el cuerpo no tendrá que ahorrar porque le sobra energía y tu metabolismo basal va a aumentar para quemar esa energía y las ganas de moverte también van a aumentar, ¿ok?
Entonces, por lo tanto, dicho esto, hacer ejercicio no va a suponer un problema y vas a dejar atrás el sedentarismo. Así que para que veas lo importante que es comer y alimentarse en condiciones. Y no es voluntario el ser un vago y ser un glotón, sino que es una cuestión de hormonas, es una cuestión hormonal. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Muchas veces pensamos que vemos una persona obesa y pensamos, buah, este es un vago, no hace ejercicio, pero no, es que si está ingiriendo alimentos que no debe, pues es normal, porque su sistema hormonal no funciona con normalidad. Es como si a tu coche, en vez de echarle gasolina o diésel para que funcione con normalidad, pues se te ocurre echarle aceite de oliva. Es que no tiene ningún sentido, no va a funcionar. Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si no le damos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar, va a ser un caos. Y los obesos, como bien he dicho, no lo son porque comas más y se muevan menos, sino que comen más y se mueven menos porque están engordando. Y la obesidad es la madre de todas las patologías de este siglo, que es el famoso síndrome metabólico. Así que recuerda, no te engordan las calorías, sino el tener mucho tiempo la insulina elevada, que te las almacenas sin permitirte utilizarlas, ¿ok? Así que para evitar la obesidad y perder peso debes reducir la ingesta de azúcar y carbohidratos simples y aumentar las grasas saludables y las proteínas. Los carbohidratos nos están llevando a la epidemia de obesidad. ¿Dónde encuentro carbohidratos? Dulces, pasteles, alcohol, carbohidratos simples que consideramos saludables como arroz, pasta, patata. Estos carbohidratos son saludables sobre todo para gente que es muy deportista, pero si no te mueves no tiene sentido que le metas a tu cuerpo un chute de energía extra. ¿Vale? Entonces, Carlos, ¿significa esto que se puede comer todo lo que uno quiera de los alimentos correctos? La respuesta es simple y es sí. No es necesario comer con moderación porque lo que va a pasar es que vas a tener menos hambre, porque al reducir los carbohidratos estás utilizando las reservas de grasa como energía diaria y ahora pues vas a tener un continuo suministro interno de energía que te permite funcionar todo el día, como siempre ha sido en el ser humano durante 2 millones de años. El apetito se adapta y disminuye. ¿Okay? Y el hecho de espaciar las comidas pues no va a suponer un problema y podrás comer hasta saciarte. Y además el gasto energético va a aumentar y tienes más energía para quemar. Más energía y ganas de moverte, por lo tanto se va a acabar el sedentarismo. Y a la larga te vas a convertir en una auténtica maquinaria de quema de grasa, porque va a reducir tu apetito y te va a sobrar energía para sentirte físicamente activo y para moverte. Y lo mejor de esto es que tu cuerpo automáticamente te va a decir cuándo comer y cuándo no, porque está regulando las hormonas y va a recibir correctamente las señales de hambre y saciedad. Entonces, como hace el resto de los animales, vas a estar sin pensar realmente en comer cada X horas, porque no lo necesitas. Y no vas a tener que estar tampoco contando calorías, porque es algo que nunca hemos hecho y que si tú ves en el reino animal, ningún animal hace. ¿Cuándo vas a tener que contar calorías? Pues cuando empiezas a consumir de todo un poco. Cuando no consumes los alimentos correctos y empiezas a comer de todo, pues entonces ahí sí tiene sentido contar calorías. Pero si tú empiezas a ingerir los alimentos correctos que tu cuerpo necesita, no vas a necesitar contar calorías. Y no te lo digo yo, se lo puedes preguntar a todos los hombres que están, por ejemplo, en el programa y que he grabado entrevistas con muchos de ellos, donde ellos mismos lo exponen. Es que sin contar los gramos de los alimentos, sin contar calorías, sin nada de eso, están perdiendo peso y comiendo hasta saciarse. Y eso es algo buenísimo que nadie te puede quitar una vez aprendes a cómo alimentarte, obviamente. Entonces, aquí la regla que mejor funciona es la de restringir en función de tu actividad los carbohidratos simples, los que no contienen fibra sobre todo, y comer cuando se tenga hambre y hasta saciarte. No tengan miedo, de verdad. Come y sáciate, ¿ok? Punto número 2. Las grasas no te engordan porque no estimulan apenas la insulina. Otro aprendizaje que te tienes que llevar. Obviamente grasas saludables, no grasas trans, de aceites refinados, ni mucho menos, ¿vale? Y las grasas te permiten utilizarlas como energía. Así que no restrinjas la grasa, porque comer bajos en grasas es antinatural. Y
Lo puedes ver en el reino animal, todos los animales consumen grasas, así que ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿Eres diferente? Pues obviamente no. Y después las proteínas tampoco estimulan mucho la insulina, así que podrán utilizarse por el hígado para fabricar glucosa en el caso de necesitarla mediante un proceso que se llama gluconeogénesis, ¿ok? Es decir, que no necesitamos azúcar para funcionar como siempre nos ha dicho. Y por último, y algo que quiero que te lleves de todo esto que hemos comentado, es que no hay que comer menos para adelgazar ni para perder peso. Hay que comer mejor. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado a que para perder peso y perder grasa no hace falta contar calorías, ni pasar hambre, ni mucho menos. Simplemente tenemos que tomar mejores decisiones en nuestro día a día y pensar qué alimentos nos aportan más nutrientes y qué alimentos nos aportan menos nutrientes. Y en función de nuestra actividad, elegir sobre todo qué alimentos nos aportan más para lo que queremos. ¿Ok? Y como ya sabrás, de todo esto es lo que trabajo yo con todos los hombres mayores de 40 años que están en el programa. Por lo que si necesitas ayuda en este aspecto para perder peso, perder grasa, tienes problemas con la comida, no dudes en ponerte en contacto conmigo, que todos los días ayudamos a hombres a superar esos obstáculos con la pérdida de peso y la pérdida de grasa. Así que sin más, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.